Cientos de personas se congregaron anoche por segundo día consecutivo en la Plaza del Congreso de Buenos Aires en rechazo al mega decreto anunciado el miércoles por el presidente Javier Milei, que implica una profunda desregulación de la economía y deroga múltiples leyes. También en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires y en el interior del país sucedieron marchas y manifestaciones con cacerolas en repudio al reciente decreto de necesidad de urgencia DNU. Particularmente en Córdoba se dieron incidentes con la fuerza de seguridad mientras se sigue poniendo a prueba el llamado protocolo antipiquetes que impide cortar calles para protestar. Por otro lado, desde el sector empresarial, el DNU recibió respaldo de diversas organizaciones como la Asociación Empresaria Argentina, la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El inicio del nuevo gobierno genera la esperanza de que nuestro país pueda revertir un largo periodo caracterizado por el estancamiento económico, altísimas tasas de inflación y un muy significativo aumento de la pobreza, dice por ejemplo el comunicado de la Asociación Empresaria Argentina. A nivel político resulta clave lo que ocurra en el Poder Legislativo. Si las dos cámaras lo rechazan, el DNU sería declarado inválido. Y por ahora varios bloques opositores se preparan para el rechazo, incluso algunos que comparten varias de las medidas, pero no están de acuerdo con que se implementen por decreto. Por ejemplo, el ex candidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta escribió en la red social X: "Tenemos que evitar que en 4 años otro presidente con un DNU similar pueda dar todo marcha atrás. La división de poderes es la pieza central de nuestra república". Vamos a profundizar en el día después de estas medidas anunciadas por Javier Milei. Estamos para eso ahora en línea con Fernando Gutiérrez desde Buenos Aires. Fernando, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Romina, buen día, audiencia de En Perspectiva. Bueno, aquí tratando de descifrar cómo respondió la opinión pública argentina al decreto de necesidad y urgencia. Eso te iba a preguntar, a ver, ayer fue las reacciones, digamos, el día después, ¿no?, de conocerse el megadecreto, que por lo pronto generaron cierta confusión, ¿no? Sí, todos los argentinos estuvieron enfrascados en el debate sobre la iniciativa del presidente Milei, y la discusión fue tanto sobre el fondo como sobre la forma del decreto. Se discutió en el plano político, pero se discutió mucho también sobre la letra chica, digamos, ¿no? Un debate un poco confuso por la gran cantidad de artículos, la amplitud temática y cierta complejidad técnica que hacía que no siempre se interpretara correctamente el efecto práctico de estas medidas. Habíamos dicho ayer, Fernando, eran como 300 medidas, ¿no?, en total. Exactamente, y abarca muchas situaciones que afectan la vida cotidiana, desde el registro de los automotores hasta los alquileres. Entonces, la gente estaba ansiosa por saber cómo le iba a afectar esto en el corto plazo. Había gente que preguntaba, que había interpretado que ahora los autos pueden circular sin seguro y que ya no se va a pagar más patentes, porque el decreto afirma que la policía ya no tiene que exigir que se muestren los comprobantes de pago, pero no es que no se va a poder circular sin pagar seguro. Otros, por ejemplo, entendieron erróneamente que se iba a eliminar la licencia por maternidad, cosa que no va a ser así. Y en el plano de alquileres, los inquilinos mostraban dudas sobre si ahora va a ser obligatorio pagar en dólares, porque se habilita el pago en moneda extranjera, pero naturalmente no va a ser obligatorio. Muchos preguntaban si rige la ley anterior o si no rige ninguna ley, y si los actuales contratos van a continuar vigentes o no. Bueno, toda una serie de dudas sobre los efectos más prácticos que los expertos trataban de aclarar leyendo la letra chica del decreto, y al mismo tiempo se producía el debate político y jurídico, entre quienes más se quejaban sobre el contenido de la iniciativa. Se cuentan los políticos de la oposición, que no dudaron en calificar al decreto como un avance contra los derechos de los trabajadores, por ejemplo, en el plano de la legislación laboral o la limitación del derecho a la huelga, y muchos se quejaron de la desaparición de controles a las empresas en materias de precios y abastecimiento. También empezaron a haber señales de preocupación por parte de algunos de los sectores a los que el decreto va a afectar de manera específica. Por ejemplo, cuando los empleados del Banco Nación se enteraron que esta entidad también va a estar en la lista de las que pueden ser privatizadas, improvisaron una manifestación de protesta, y hay algunas señas de inquietud en algunos sectores que pueden ser directamente
afectados porque ya van a perder algunas protecciones, como por ejemplo laboratorios farmacéuticos, agencias de turismo, proveedores de gobiernos provinciales en las licitaciones, pero sobre todo quienes se mostraron más preocupados fueron los dirigentes de la central sindical CGT, que ya avisó que la semana que viene va a ser una marcha hacia el edificio de los tribunales en el centro porteño. Allí está la sede de la Corte Suprema de Justicia y van a denunciar como inconstitucional la modificación de la legislación laboral por la vía del decreto. Al día siguiente de esta marcha es probable que se ponga fecha a un paro general nacional. Bueno, fue un tema bastante polémico. Ayer Héctor Daer, el principal dirigente de la CGT, pasó un momento un poco incómodo cuando los periodistas le recordaron que durante los 4 años de la gestión de Alberto Fernández no habían convocado a ningún paro ni medida de protesta, pero que a Javier Milei le están haciendo un paro a menos de 2 semanas de haber empezado la gestión. Daer lo justificó con argumentos, digamos, entre comillas, republicanos, como el avasallamiento del Congreso. Dijo textualmente: que no haya sido propuesto por ley es anticonstitucional, ilegal y absolutamente autoritario, pero se metió en terreno un poco más resbaladizo cuando dijo que, a diferencia de lo que está ocurriendo con la gestión Milei, en la gestión del gobierno de Alberto Fernández no se habían tocado derechos ni se destruyó el salario con una devaluación. En realidad, lo que en el ámbito político se está interpretando es que lo que motiva la reacción de la CGT después de 4 años de esa actitud pasiva es el hecho de que el decreto de necesidad de urgencia afecta lo que se llaman las cajas sindicales. Por ejemplo, las obras sociales, que son las instituciones que prestan servicios de salud, y los aportes obligatorios de los asalariados ahora pueden quedar en duda porque el decreto obliga a las obras sociales a tener que competir en plano de igualdad con las empresas privadas de medicina prepaga. Fernando, un apunte nomás. En materia de respaldos, por ejemplo, decíamos, Gastón comentaba en la introducción, por el lado de empresarial, las cámaras empresariales, sí le dieron el respaldo al megadecreto. Las cámaras en general sí. Ahí hay una división bastante clara entre los que sienten que el decreto los va a beneficiar, generalmente sectores que tienen una sobreabundancia regulatoria o de controles. Están contentos, por ejemplo, los supermercados, que estaban regidos por leyes. Está vigente una llamada ley de góndolas que establece qué porcentaje de la góndola tiene que estar reservada para empresas pymes, de manera de combatir los oligopolios. Entonces hay inspectores que van con un centímetro y se dedican a medir qué porcentaje de la góndola está reservada para qué marcas o para qué categoría de empresas, dependiendo si son proveedores grandes o son empresas pymes. Bueno, esos sectores... Esa fue una de las medidas que se derogó, ¿no? Que se derogó con este decreto. Sectores sienten que reciben un alivio en su actividad cotidiana. Pero como les comentaba antes, hay otros que hoy están protegidos, por ejemplo, en la competencia contra la importación, o que tienen en los llamados a licitación estatal, están un poco protegidos por la norma del llamado compra nacional, que significa que siempre tiene que haber una prioridad para proveedores argentinos, aun cuando tengan precios más altos que proveedores extranjeros. Bueno, esos están perdiendo ahí un privilegio en las licitaciones. Ya empezaron a entrever la preocupación por la posibilidad de perder algún mercado. En materia política, veamos las consecuencias. A ver, ya se insinúa que cierta polarización, cierta división en Juntos por el Cambio, ¿no? Sobre este tema, digo, entre quienes apoyan y quienes critican el megadecreto. Sí, fue algo que ya quedó en evidencia ayer, porque el decreto fuerza la toma de posición por sí o por no. Les recuerdo que no se lo puede modificar de manera parcial. Uno no puede decir, estoy de acuerdo con esta parte, pero voy a rechazar esta otra. Hay que aprobarlo o rechazarlo de forma íntegra. Entonces esto ya está insinuando una fisura
dentro de algunos grupos, sobre todo en la coalición Juntos por el Cambio. El más explícito en cuanto a la necesidad de apoyar fue Mauricio Macri, que pidió ser conscientes de la urgencia de tomar medidas valientes. Advirtió que no hay margen para eludir los problemas y dejó esta frase desafiante: resulta increíble que haya dirigentes que nieguen o relativicen la crisis. Me siento obligado a pedirles a todos ellos que actúen con la responsabilidad y grandeza que requiere este momento. No mencionó a nadie con nombre y apellido, pero todos más o menos interpretaron rápidamente a quién estaba hablando. Horas antes, Martín Lustó, el nuevo presidente de la Unión Cívica Radical, se mostró dispuesto a apoyar algunas reformas, pero cuestionó la constitucionalidad de la medida. Incluso dijo que a él le parecía nocivo, hasta como estrategia política, aprobar el decreto, porque deja abierta la posibilidad de que, según dijo textualmente, en 4 años puede venir otro presidente y mediante otro mega DNU hacer exactamente lo contrario. En consecuencia, Lustó le pidió a Milei que enviara lo que se llama una ley espejo, que se pueda votar por capítulos, y dejó flotando en el ambiente la sospecha de que cuando se tenga que tratar en el Congreso el DNU, pueda ser rechazado por la UCR, la Unión Cívica Radical, que cuenta con una banca relativamente grande en el Senado, con 13 senadores y con 34 diputados, 13 senadores sobre un total de 72 y 34 diputados sobre el total de 257. Fernando, ahí mencionaste, perdón, el tema de la constitucionalidad, que eso es uno de los aspectos clave, ¿verdad? Más allá de los apoyos políticos que venís mencionando, incluso esto en el Congreso puede, por más que en el Congreso quizás terminen generando una alianza y ahí no lo invaliden, puede igual sufrir consecuencias por el lado jurídico, ¿no? Exactamente. La verdad es que si uno tuviese que juzgar a partir de las primeras reacciones, hay más probabilidades de que el decreto se frene a que termine poniéndose en práctica. En el Congreso, lo que aquí se llama el poroteo, el conteo preliminar de los votos, da que entre el peronismo y la Unión Cívica Radical fácilmente se va a poder llegar a una mayoría para rechazar. Y entre los abogados constitucionalistas, incluyendo algunos que se han enfrentado con dureza al kirchnerismo, hay una coincidencia en objetar la validez legal. Muchos dijeron que no hay ninguna justificación para considerar que estas reformas tienen necesidad y urgencia. Y miren esta frase del abogado Daniel Sapsay. Dijo: no existen las circunstancias excepcionales que exige la Constitución para el dictado de un DNU. No recuerdo una cosa así ni en la época de Menem ni en el gobierno militar. Así que hay bastante probabilidad de que esto pueda, aun cuando pase el Congreso, que pueda sufrir un freno a nivel de la justicia. ¿Qué pasa entonces en el gobierno con estas posibilidades? O sea, ¿a Milei no le preocupa que el DNU pueda ser rechazado? Bueno, es una situación bastante interesante, un poco rara, porque mientras se producen todas estas manifestaciones de rechazo, a Milei se lo ve contento, uno casi diría que se lo ve eufórico. Como buen economista, él mira con atención la reacción del mercado y cree que hubo una buena recepción por parte de los inversores. Ayer subieron todos los bonos y acciones, incluso en sectores que estaban con cotizaciones muy bajas, como los bancos, hubo subas importantes. Y, en contraste, cayó otra vez el dólar en el mercado paralelo y el Banco Central pudo volver a acumular reservas. Pero más allá de la posibilidad de un rechazo, hay analistas políticos que sospechan que Milei sabe que tiene altas chances de que le rechacen el decreto, pero que en realidad no le importa. Porque en el fondo su objetivo político va más allá, es mostrar que no va a torcer el rumbo ni que va a quedar afectado por lo que en la política argentina se conoce como el teorema de Baglini, ese que dice que la audacia de las propuestas es inversamente proporcional a la cercanía de la Casa Rosada. Que los candidatos que creen que no van a llegar son muy audaces y después, en la medida que empiezan a subir en las encuestas, empiezan a moderarse hasta diluir completamente sus propuestas si llegan al gobierno. Para Milei está demostrando que no es así, y para él ya es un logro importante haber generado un debate nacional sobre temas que estaban completamente en segundo plano y que él considera que son los cotos de intereses corporativos, como si hubiese logrado
romper tabúes políticos, ¿no? En sus primeras declaraciones ya dijo en una entrevista: les aviso que viene más. Hay más y pronto se van a enterar. Presuntamente se está refiriendo a que ahora viene un megaproyecto de ley que va a tocar temas que no pueden ser tratados por decreto, como reformas en el plano impositivo. Y cuando le preguntaron por la gente que está protestando, por ejemplo, los cacerolazos espontáneos que se generaron después de la cadena nacional, él calificó a los manifestantes como víctimas del síndrome de Estocolmo. Bueno, la cuestión es que el presidente parece sentirse cómodo en esa controversia, y no faltaron quienes hacen una comparación entre la actitud de Milei y la que mostraba Cristina Kirchner cuando arengaba a sus militantes con la frase "vamos por todo". Es una especie de "vamos por todo" en versión liberal, ¿no? Aunque se ubiquen en las antípodas con Cristina Kirchner por sus ideas, hay muchos que ven cierto paralelismo en el estilo de liderazgo de Milei con Cristina, porque los dos saben cómo generar hechos políticos de alto impacto y refuerzan el vínculo emocional con la base de votantes, aun cuando puedan perder una batalla. En el caso de Cristina, fíjense que su derrota en aquel recordado conflicto con los productores agropecuarios fue el que generó el nacimiento de su núcleo de militancia juvenil, que lo que luego sería la organización La Cámpora. Y muchos se preguntan si algo parecido está buscando Milei con esta propuesta de desregulación: ampliar el apoyo de su base de votantes, y que aun cuando pueda llegar a tener un revés, ya sea en el Congreso o a nivel judicial, pueda generar una base de apoyo político mucho más amplia de la que había obtenido originalmente en la elección. Fernando, gracias por este segundo contacto, donde nos pusiste de vuelta ahí a punto de lo que está ocurriendo entonces por estas horas, con estos primeros pasos, estas primeras medidas y sus repercusiones. Te mandamos un abrazo y muy feliz Navidad. Nos reencontramos ya la semana que viene, ¿te parece? Bueno, con mucho gusto y feliz Navidad para todos ustedes. Abrazo grande.